Bueno, hoy voy a explicarles y voy a compartir todo lo que es los neurotransmisores. Desde este hermoso lugar y con esta armonía como estamos viendo a nuestro alrededor, vemos cómo está la tranquilidad. Entonces, de esta manera, también les voy a explicar cómo nosotros necesitamos estar tranquilos, concentrarnos y de esa manera pues vamos a tener un mejor rendimiento, vamos a tener una mejor calidad de vida, menos enfermedades, porque algo que nos está afectando hoy en día es el estrés. El estrés está acabando con nuestra salud. Claro, diferente si estuviera aquí el ruido, la cantidad de gentes, el bullicio, pues eso me va a alterar. Pero en esta tranquilidad que quise hacer esta grabación, podemos mirar cómo es así en nuestro cuerpo cuando están funcionando bien esas sustancias que producen las neuronas que están en nuestro cerebro y en todo nuestro organismo, pero más en el cerebro, que son los neurotransmisores. Gracias a los neurotransmisores, nosotros vamos a tener una conducta, un comportamiento, un estado de ánimo, la concentración, la seguridad en sí mismo. Pero vea que algo que pasó después de pasar este tiempo de pandemia, cuando nos encierran, nos confinan, pues el problema que hubo fue con los neurotransmisores. Mucha gente entró en estrés, en crisis, no podían dormir, entonces se les empezó a dar psicofármaco. No es bueno dar el psicofármaco. Llegar allá es cuando ya se altera mucho la neurona. Lo mejor es nutrir la neurona para que produzcan estos neurotransmisores. Y uno de ellos, por ejemplo, te vamos a hablar de la serotonina. La serotonina, que es muy importante para nuestro estado de conducta y comportamiento, estado de ánimo. Viene el triptófano. El triptófano lo adquirimos de los alimentos, pero algo que tenemos que tener presente es que el alimento no se haya cocido, no se haya puesto mucha cocción. Porque cuando consumimos alimentos, y por ejemplo vamos a consumir una barbacoa, y la barbacoa la ponemos en mucha cantidad de calor, mucho tiempo, vamos a consumir la proteína ya muy cocida. ¿Y qué va a pasar? Nuestras enzimas no van a reconocer el triptófano, no rompen donde liberaría el triptófano, porque el triptófano tiene que entrar en forma libre. Entonces, de esa manera se aconseja que el alimento no vaya muy cocinado, con mucha cocción, no tenga mucha cocción, para que así se aprovechen estas sustancias, los neurotransmisores. Otro problema que, por ejemplo, ocurre después de pandemia es la falta de sueño. Mucha gente empezó a no dormir. Claro, el hecho es no darle el medicamento para que duerma, es ayudarle a que se estabilice la serotonina, porque lo más seguro fue que se desestabilizó la serotonina. Se disminuyen las concentraciones y empieza a manifestarse con pérdida de sueño. No tenemos sueño porque no se estimula muy bien la glándula pineal y por ende no se produce la melatonina. Si no se produce melatonina, no hay sueño. Entonces, por eso es importante que nosotros produzcamos estos neurotransmisores. Entonces, así es como vamos entrando a este tema tan apasionante que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que produce la neurona. Estos mensajeros químicos duran fracción de milisegundos y esto se produce gracias a los estímulos que reciben nuestras neuronas. Esos estímulos van a hacer que se produzca serotonina, dopamina, acetilcolina, los diferentes, la cantidad de neurotransmisores, que luego vamos a mirar toda su clasificación, cómo nosotros los estimulamos. Naturalmente la neurona, para estimular el neurotransmisor, debe tener el nutriente básico, por ejemplo los aminoácidos. Los aminoácidos van a ayudar a producir muchos neurotransmisores, uno de los cuales hablé en el video pasado, fue la tirosina. La tirosina es importante como aminoácido porque yo decía ahí, no solamente va a nutrir la glándula tiroides, sino ayuda para que se produzcan las catecolaminas y en especial la dopamina, porque es la que nos va a dar como toda esa energía, todo ese ánimo para poder hacer todos los proyectos que nosotros queramos. La dopamina, la que nos da el arranque, el impulso. Por eso necesitamos muy buena cantidad de ese neurotransmisor que actúa también como hormona. Entonces, estos neurotransmisores van a tener una base muy esencial cuando llegan a nuestras neuronas, que es que producen segundos mensajeros, que regulan esa acción dentro de las neuronas. Esos segundos mensajeros está, por ejemplo, el AMP cíclico. El AMP cíclico se produce cuando
A las neuronas, por ejemplo, llega la adrenalina. La adrenalina va a estimular las proteínas G. Las proteínas G estimulan el AMP cíclico y el AMP cíclico activado, entonces va a estimular el AMP cíclico. El AMP cíclico, producido por el adenilato ciclasa en la forma activa, este actúa como segundo mensajero y va a dar unas señales hacia el interior de las neuronas. Y así como lo estaba explicando en neuronas, pues van a ocurrir muchas células, pero aquí lo vamos a dar cómo el AMP cíclico se está estimulando en las neuronas como receptor metabotrópico, porque también tenemos receptores ionotrópicos. Entonces aquí comparamos el neurotransmisor que tiene una acción de milisegundos y actúa alrededor de la neurona en forma paracrina. Luego tenemos las hormonas, que son también mensajeros químicos. Las neuronas generalmente, las hormonas se producen por medio de las glándulas. Las glándulas son las que van a producir las hormonas, y en especial tenemos, por ejemplo, la hipófisis. La hipófisis produce todas las hormonas hipofisiarias que van a ir hacia la sangre en una forma endocrina, van a actuar en los tejidos diana. Por ejemplo, si se produce la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, que la produce la hipófisis, el tejido diana es la glándula tiroides. Y allí va a estimular que la glándula tiroides produzca la T4, la tiroxina, y esta ya es hormona. Entonces se produce de la TSH a otra hormona que es la T4, la tiroxina, que ayuda a nuestro metabolismo. Y este ya va a durar más tiempo, es cuestión de más segundos, más minutos. Las hormonas, porque las hormonas también vamos a tener una acción autocrina, que es que la produce y hace la acción en la misma célula que la produce. Paracrina, como estoy diciendo, de los neurotransmisores que producen las neuronas y hacen su acción alrededor de las neuronas que están alrededor. Y la otra endocrina, donde ya va, por ejemplo, la sustancia o el mensajero químico hacia la sangre y hace la acción en un tejido distante, en un tejido diana. Entonces así vamos mirando cómo se van produciendo esas acciones de los neurotransmisores. Aquí vemos en esta imagen cómo va a llegar el estímulo nervioso, cómo el estímulo nervioso va a hacer que se produzcan los neurotransmisores que van a viajar en forma de una vesícula, y esa vesícula va hacia la membrana presináptica. Allí funde hacia la membrana presináptica y libera todos los neurotransmisores que lleva. Por ejemplo, les hablaba de la dopamina. La dopamina se va a producir en el retículo endoplasmático. Allí del retículo endoplasmático va al aparato de Golgi. Del aparato de Golgi se producen todas estas vesículas que van a ir hacia la membrana de la neurona. Y allí va a liberar toda la dopamina. Y así como ocurre con la dopamina, ocurre con los demás neurotransmisores. Adrenalina, noradrenalina, serotonina. Pero ¿qué es lo que hace el estímulo que estamos mirando ahí? Ese estímulo que reciben las neuronas son los que van a hacerlos estimular por medio de los cationes. Uno en especial que estimula el sodio. El sodio va a llevar ese estímulo y es el que va a dar la dirección de esas vesículas para que se vayan hacia la membrana presináptica. Y una vez se libera, allí se funde la vesícula a la membrana presináptica, libera los neurotransmisores que hacen su acción en el espacio sináptico, donde una vez va a ejercerse, como lo indican ahí, esos neurotransmisores en receptores postsinápticos, membrana postsináptica. Pero aquí voy a estimular, por ejemplo, y voy a darles toda la acción de GABA. Cómo el GABA es importante como ese neurotransmisor inhibidor, porque va a ser que permite que entre la entrada de cloro. Allí va a entrar cloro en esta acción. Aquí vemos la neurona en su estructura, como vemos en la parte central el núcleo, y alrededor del núcleo, como les acabo de decir, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, tiene todas las mitocondrias, y vemos cómo está el cuerpo neuronal. Ese cuerpo está formado por todas las dendritas. Naturalmente alcanzamos a ver las conexiones de las dendritas, y esas conexiones de las dendritas que vemos, o sea, cómo se van uniendo, son las sinapsis. Entre más sinapsis tengamos, mayor inteligencia tenemos. Va a ser un cerebro más inteligente, un raciocinio rápido, inteligencia, análisis, pues vamos a dar esa facilidad a las neuronas. Por eso hoy en día ya siempre vemos que la leche viene con DHA, muchos nutrientes con DHA. ¿Por qué? Porque es un ácido graso poliinsaturado. Porque en nuestras membranas
celular están formadas por fosfolípidos de membrana y en ellas están las neuronas. Entonces ahí tenemos la fosfatilserina, fosfatilcolina, fosfatiletanolamina y el dimetilaminoetanol. Todos ellos pues van a constituir esas capas. Ahora vamos a mirar que estas son dinámicas, siempre se están renovando continuamente. No van a quedar ahí todo el tiempo, no, se van renovando, por eso decimos que la membrana es dinámica. Y así es como va ocurriendo y van ocurriendo todas esas señales que se van dando precisamente en la neurona. Aquí vemos en la imagen cómo la neurona, tenemos el núcleo de la neurona y del núcleo de la neurona pues vamos a tener pues lo que rodea el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, pero vemos el axón. El axón es el cuerpo de la neurona y alrededor de ese cuerpo de la neurona estamos viendo en forma de cilindros la mielina, es la cápsula de mielina. Importante que vaya la mielina porque es lo que hace que se transmite el impulso de nervioso en la neurona. Esto ocurre como en los cables. El cable tiene que tener recubrimiento para que conduzca la corriente eléctrica. Acá la neurona, para que conduzca el impulso nervioso, debe estar recubierto de la mielina. La mielina pues va a llevar ese impulso nervioso, lo recibe la neurona y de ahí lo va a llevar hacia los terminales de la neurona, donde este terminal de los axones vemos cómo está en la célula presináptica, cómo llegan allí esas vesículas cargadas de los neurotransmisores y van a liberarse hacia el espacio sináptico. Luego esos neurotransmisores vemos cómo van a actuar en los receptores de la membrana postsináptica y allí se va a transmitir, estos milisegundos, es muy rápido que va a ocurrir la acción. Por eso cuando doy la orden de coger algo, agarrar algo, pues es rápido que me actúa el cuerpo gracias a la neuroconducción. Pero ¿qué debo tener? Muy buena mielina. Por eso cuando hay lesión en la neurona, generalmente hay parálisis. Eso se da, por ejemplo, en la hipoxia cerebral. En la hipoxia cerebral, la falta de oxígeno al momento de nacer los niños, pues generalmente se dañan estos procesos. Entonces los niños desarrollan parálisis cerebral espástica. Por eso es importante que nosotros vayamos recubriendo muy bien la neurona con la mielina. Y de ahí vamos a dar los fosfolípidos. Y otro que también se está dando ahora, lo que es el aceite de coco extra virgen. El aceite de coco extra virgen, por ejemplo, para los niños que convulsionan es muy importante porque esto le va a ayudar precisamente a estabilizar la mielina y así no se van a despolarizar las neuronas por esos cambios que ahora les voy a explicar en los cambios iónicos de estos receptores ionotrópicos, las alteraciones que se dan precisamente cuando va a haber esa convulsión. Luego ya miramos cómo va ocurriendo, cómo tenemos varias clases de neuronas en el cerebro. Una de las neuronas muy importantes donde nosotros vamos a ver son los astrocitos. Los astrocitos porque van a ser los que van a ayudarlos a todos los impulsos nerviosos entre las neuronas. Van a dar la recepción de neurotransmisores, la recaptación de neurotransmisores, ayuda al metabolismo de la glucosa y ayuda al flujo sanguíneo entre las neuronas, todo el flujo que tiene que llegar. Entonces allí son importantes los astrocitos. Importante porque también los astrocitos van a unir varias neuronas, por eso ayuda al estímulo de los impulsos de las neuronas. Luego tenemos los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son importantes y básicos porque ayudan a la formación de la mielina, la capa que recubre la neurona. Entonces allí se está dando en los oligodendrocitos. También allí se van a desarrollar las células de Schwann. Pero importante que tiene los oligodendrocitos por la formación de cápsulas de mielina, estabiliza muy bien la sustancia blanca en el cerebro. Luego tenemos la microglía. La microglía es el sistema de defensa de nuestro cerebro. Son los carroñeros, son los que quitan todo lo que toxica a la neurona. Allí va a servir como medio, como ya dije, de defensa. Elimina todas las células muertas, las va eliminando. Todas las organelas que se dañan, las eliminan la microglía. Por eso les decimos los carroñeros. Y es importante porque se tiene que eliminar todas esas sustancias que se van acumulando. Por eso se pueden acumular los beta-mieloides. Y los beta-mieloides, la acumulación, va a producir el Alzheimer. Entonces, por eso es importante que tenemos una buena acción de la microglía junto con la glía, las neuronas glía, que también las neuronas son de soporte,
que van a hacer el impulso de neurotransmisores y van a ayudar las conexiones entre varias neuronas. Por esto van actuando, y la mayor acción que tienen estas células, sobre todo las células glía y la microglía, es cuando se duerme. Cuando se duerme, se limpia el cerebro de todas esas toxinas. Tienen mayor acción la microglía y la glía cuando estamos durmiendo. Por eso es importante que nosotros descansemos 7 horas. Durmamos 7 horas, ojalá en sueño REM, en sueño profundo. Y de esa manera recuperamos, restablecemos la acción de las neuronas. Por eso van actuando. Es por eso que los pacientes de Alzheimer se les recomienda, porque dicen, ¿con qué limpiamos los beta-amiloides? Pues lo tenemos, la microglía. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no pueden dormir. Entonces muchas veces les da psicofármaco, pero es que el psicofármaco les da como una inducción de sueño falso y no induce a una actividad de la microglía como si lo hacemos por un sueño natural. Un sueño con aumento de la melatonina, con aumento de la glándula, activación de la glándula pineal, pues allí sí lo encontraríamos en esa acción. Y aquí vemos, como vemos en esta imagen, la neurona. Como vemos esas neuronas que están ahí de azul, que vemos todas las capas de mielina y cómo se unen por medio de los astrocitos. El astrocito está uniendo varias neuronas, lo mismo lo hace la glía. También tenemos a la parte de la derecha una neurona del sistema nervioso periférico. Mire la diferencia con la de la izquierda del sistema nervioso central. Mire cómo está formada esta neurona, cómo tenemos las células de Schwann y las células satélite en esta imagen. Aquí me gusta porque vemos muy bien la microglía. La microglía en la imagen de la izquierda, vemos cómo está formada y cómo va haciendo su acción esa microglía. Y importante porque tenemos que dar para fortalecer la mielina, repito, los fosfolípidos. Por eso es importante consumir el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco extra virgen, que hoy en día se llama MST oil, consumir el DHA, el EPA, la fosfatilcerina, fosfatilcolina, fosfatiletanolamina, ya se encuentran en suplementos dietarios. Y si uno cuida, naturalmente, si tiene un niño con compromiso cerebral, debe empezar a dar este estímulo para que se desarrollen las neuronas. Y uno de los primeros que estimulamos para estos niños es el DHA. El DHA, ojalá que venga de algas, se absorbe muy bien y uno ve cómo estos niños no desarrollan parálisis cerebral. Son niños que pueden caminar, pueden desarrollar su marcha motriz, pueden hablar, pueden tener un neurodesarrollo. Entonces es muy importante que tengamos presente esa parte en cómo podemos ir estimulando el sistema nervioso central. Aquí tenemos cómo se clasifican los neurotransmisores. Los neurotransmisores, que son las sustancias que producen las neuronas, los vamos a clasificar en excitatorios, inhibitorios y moduladores. En los excitatorios tenemos el principal, que es el glutamato. Glutamato es el principal neurotransmisor y es un aminoácido. Este aminoácido actúa como un neurotransmisor excitatorio, el más importante en nuestro cerebro. Luego tenemos la adrenalina, noradrenalina, glutamato, fenilalanina y serotonina. Pero el más excitatorio, el glutamato. Luego tenemos los inhibitorios, los que van a inhibir la acción de esas neuronas. El principal inhibitorio es el GABA. El ácido gamma aminobutírico es el que va a inhibir esa acción de las neuronas para que no se embalen. Decimos embalar cuando nos da rabia. Cuando nos da rabia y no hay algún neurotransmisor que controle esa adrenalina que estamos sacando, es cuando llegamos a atacar a la persona que nos está agrediendo. Y en ese ataque no pensamos, podemos incluso ocasionarle la muerte, porque nos irritó, nos embalamos, no pudimos medir ese efecto. Por eso muchas personas pueden llegar a actuar sin darse cuenta en ese momento. Y eso por eso hay que tener, porque todos no producimos en la misma velocidad GABA, y inhibitorios como la serotonina, no lo producimos, y la glicina también estaría ahí, muy importantes, pero es importante el GABA. El GABA es lo que nos hace pensar, razonar, nos lleva a la calma. ¿Por qué? Porque GABA va a hacer que se hiperpolarice la neurona, y la neurona hiperpolarizada no puede enviar ese mensaje hacia la siguiente. Y cambio despolarizada, sí, ahí viene el problema. Tenemos uno importante, la glicina, que es un aminoácido, es el aminoácido más pequeño,
importante, es un neurotransmisor inhibitorio, sobre todo a nivel de la médula, que la tenemos allí en la médula. Allí tenemos ese neurotransmisor. Luego tenemos los neuromoduladores, que tienen su mayor acción. Tenemos, por ejemplo, la dopamina. Por eso dopamina pertenece a las catecolaminas. Actúa como hormona, como neurotransmisor. La dopamina es el que me da la actividad, es el que hace que lo que yo quiera hacer lo haga, los proyectos que me plantea los desarrolle, es el que me da la actividad durante el día. En el día, cuando amanecemos aperezados porque no tenemos mucha serotonina, pues amanecemos que ya no queremos hacer mucho. Entonces también tenemos que estimular dopamina, que es el que nos pone a trabajar, nos pone a estudiar, nos pone en actividad. Pero para tener buena dopamina, ¿qué tenemos que tener? El aminoácido base, la tirosina. Por eso hoy en día cobra importancia ese aminoácido. Antes lo confundían con la tiroxina, con X, que es la hormona la que produce la glándula tiroides. Este es un aminoácido, por eso está escrito con S, tirosina. Importante, porque si nosotros consumimos la tirosina, vamos a tener muy buena dopamina, buenas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, muy buenas catecolaminas. Luego aquí vemos cómo ocurre la liberación de ese neurotransmisor. Vemos en esta imagen cómo va a llegar ese estímulo por la entrada de calcio. El calcio es un catión, entonces va a hacer que fluyan y se liberen. Por eso les dije, esa activación lo hacen cationes. Aquí tenemos el calcio. El calcio está estimulando la liberación de esas vesículas que se da desde el retículo endoplasmático rugoso. Estas están recubiertas por COP2, son proteínas especiales, COP2, y se van desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el aparato de Golgi. Allí madura todo ese proceso y se van a dar ese proceso de maduración en la red medial del aparato de Golgi, donde se va dando el estímulo precisamente para que se dé, todas esas vesículas vayan hacia la membrana presináptica. Como va la señal, la flecha que está señalando ahí, cómo se van dando esas vesículas y cómo se unen a la membrana presináptica, y ahí vemos en la imagen D cómo se une, y en la imagen E vemos cómo se libera ese neurotransmisor al espacio sináptico. Es así como se libera, por ejemplo, la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, cómo se van estimulando este proceso de estímulo de los neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores, pues vamos a clasificarlos. Tenemos el neurotransmisor más pequeño, la acetilcolina, y la acetilcolina pues va a tener acciones en los músculos. Generalmente lo tenemos en una acción muscular, eso que va a hacer que contraigamos el músculo, que relajemos el músculo. También tiene acción en el corazón, porque allí también ayuda para el ritmo cardíaco, para que no tengamos contracción del miocardio, y lo tenemos junto con la acetilcolina. Y tenemos otros aminoácidos que son aminas. Dentro de estas aminas tenemos la serotonina, la histamina, la dopamina, la adrenalina o epinefrina y la norepinefrina o noradrenalina. Y todos pues tienen su acción en el sistema nervioso central. Algunos actúan como hormonas, otros como neurotransmisores, estos aminoácidos. Luego tenemos otro que actúa como aminoácidos. Tenemos tres ahí como aminoácidos. Los que son aminoácidos y actúan como neurotransmisores, tenemos el glutamato, activador. Tenemos GABA, inhibidor, el ácido gamma-aminobutírico, esencial, importante en toda la parte del cerebro, como lo voy a explicar. Tenemos otros que son gases, el óxido nítrico, otros que van a actuar en la parte intestinal como el péptido vasoactivo, otros como las encefalinas y las endorfinas que ayudan al control del dolor. Y así vamos mirando cómo está ese control de estas sustancias. Entonces los neurotransmisores los vamos a clasificar como monoaminas. Dentro de las monoaminas tenemos la acetilcolina, la serotonina y la histamina. Aminoácidos, ya dije, glutamato, glicina y GABA. Catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y recuerden que este viene de la tirosina. Luego péptidos, tenemos la sustancia P y el péptido neuroactivo. Gases, óxido nítrico. Ahí vamos clasificando en ellos. Entonces en esta clasificación vamos a ver la acción, cómo actúan estos neurotransmisores de acuerdo a los receptores. Entonces vamos a ver dos clases de receptores. Los que actúan con iones,
que son receptores ionotrópicos. Tienen una respuesta muy rápida, se da, abre o cierran en fracción de milisegundos. Generalmente son canales iónicos. Están dados por sodio, potasio, calcio, cloro. Ellos están actuando en esta acción. Se van a dar respuestas excitatorias e inhibitorias, pero generalmente la hacen la acción en potenciales de acción de acuerdo con la actividad de electronvoltio que recibe el receptor. Entonces allí tenemos un cambio rápido de sodio-potasio. Y es así, con esos cambios rápidos de sodio-potasio es como le damos la neuroconducción. Es como yo hice esto. ¿Esto qué lo hice? Sodio-potasio. Miren la acción tan rápida como se va dando. Eso lo van dando estos receptores. Pero como estos receptores a veces no tienen un buen control, hay otros que los van a controlar, que son los metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos son los que están unidos a las proteínas G. A la proteína G está unido estos receptores metabotrópicos y van a regular muy bien las acciones que se dan dentro de la neurona. Porque, por ejemplo, si se activaran los receptores iónicos, vamos a tener alteración del sodio. Generalmente nosotros siempre tenemos más sodio fuera de las neuronas y menos en su interior. Entonces siempre va a tender el sodio a entrar. ¿Qué pasa? Al ser muy positivo la neurona y se despolariza. Entonces convulsionamos. Entonces, para que esto se mantenga bien, pues tenemos que tener un equilibrio entre el sodio, el potasio y el calcio, para que no llegue a esa acción, para que no llegamos a tener esa reacción, porque hay muchos niños que tienen lesión cerebral, se empieza con clonos. Lo que yo acabo de hacer, eso es un clono. Esas sacudidas pequeñas son clonos y que nos está indicando que se están alterando los receptores iónicos. Y generalmente se les da ácido valproico para controlar esos receptores iónicos. Pero esa es la acción que se va dando entonces para tenerlo en cuenta. Y el otro, los metabotrópicos, para que se dé buena acción, se activan estos receptores. Estos receptores se activan por el AMP cíclico. Pero recuerden que para que se active el AMP cíclico, primero se tiene que, cuando el receptor recibe la acción del primer mensajero, va a activar proteínas G. La proteína G libera la subunidad alfa unida al GTP. La subunidad alfa se une a adenilato ciclasa. Activa adenilato ciclasa que está en la membrana y adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a ejercer la segunda acción y actúa como un segundo mensajero, precisamente si va regulando todo lo que es las quinasas que se van activando hacia el interior de la neurona y que terminan sus acciones muchas hacia el núcleo. Por eso tenemos que tener activación de estas quinasas de acuerdo a la regulación y cantidad del AMP cíclico. Y vea que el AMP cíclico me va a regular los canales de potasio. De esa manera vamos a mirar que haya una hiperpolarización de las células cuando están despolarizadas. Porque ya saben que si despolarizamos, convulsionamos. Entonces hay que hiperpolarizarlas. ¿Qué nos ayuda a hiperpolarizar las neuronas? El cloro. La entrada de cloro, que es negativo, es un ion negativo, va a hiperpolarizar y va a estabilizar la neurona. Eso se está dando en estas acciones de estos neurotransmisores y receptores. Entonces aquí en esta imagen, ahí lo vemos cómo en la parte superior se están liberando todos esos receptores. Como en estos receptores que van hacia la parte izquierda, van a activar precisamente el receptor iónico. Este receptor iónico naturalmente va a hacer su acción de manera rápida y se actúa por electronvoltios, donde va a entrar precisamente el sodio o el cloro o el potasio sale generalmente o el calcio. Y el otro que se va hacia la derecha me va a activar los receptores metabotrópicos, donde se me va a producir el AMP cíclico como segundo mensajero. Y ahí vemos cómo está la acción del segundo mensajero y cómo va a ser su acción en la parte del sodio y en la parte del cloro, porque si entra mucho sodio sabemos que despolarizamos. Si entra cloro, hiperpolarizamos. Si sale el potasio también ayuda a hiperpolarizar. Entonces tenemos que tener un control y una regulación en esta activación de estos receptores. Por eso se están dando en esta acción de esta forma. Entonces aquí vemos cómo regulamos nuestras emociones.
cómo nos sentimos tranquilos, relajados, o cómo nos irritamos. Eso da por acciones precisamente de estas sustancias llamadas neurotransmisores. En estas acciones vamos a mirar, por ejemplo, cuando nos agreden. Si yo estoy aquí tranquilo y me vienen a tratar mal y con palabras soeces, seguramente que voy a reaccionar. Esa rabia que me da en ese momento se da por un efecto que se da hacia mi cerebro, hacia el hipotálamo. El hipotálamo va a dar un estímulo hacia la hipófisis. Entonces de allí vamos a mirar cómo de este hipotálamo vamos a dar y a activar todo lo que es toda la parte simpática, que es el que me tengo aquí relajado. Si me insultaron, me activa la parasimpática. Incluso si me da mucha rabia, ¿qué me va a dar? Ritmo cardíaco rápido. De pronto, si me atacaron muy mal, de pronto me levanto y le digo, pues puedo dar un golpe. ¿Pero por qué? Porque es que estoy recibiendo esa acción, ese efecto que se da cuando a uno lo agreden. Esa agresión, naturalmente, el cuerpo es sensible, recibe esa sensibilidad. ¿Y quién lo está dando? Lo está recibiendo el hipotálamo, porque el hipotálamo está dando la orden hacia la parte del núcleo paraventricular, y de allí se me va a activar el sistema parasimpático. Naturalmente, después de que me dejen de agredir, ya me calmo, se me activa el sistema simpático. O sea que por el sistema parasimpático, naturalmente tengo que tener reguladores como es el GABA, y el simpático, naturalmente, vamos a mirar cómo nosotros tenemos receptores que nos van a dar y neurotransmisores que me lo van a dar. Importante, por ejemplo, el sistema simpático, si lo llevamos controlados en esa actividad y nos activa la dopamina inmediatamente va a hacer que yo me active en un trabajo. No me vaya a rabia, es diferente. Esté activo para que haga el trabajo y de manera coordinada y concentrada, porque el otro pues me va a dar a un tema descoordinado. También vamos a mirar que se me va a activar la adrenalina y se me va a tener la noradrenalina, se me va aumentando la tirosina y me va a ayudar precisamente a esta acción. Entonces todo esto lo explico porque esto me da las moléculas de las sensaciones, cómo sentimos, cómo nosotros estamos reaccionando ante este efecto. Entonces, por ejemplo, el parasimpático, tenemos que tener a alguien que nos controle. Entonces por eso ahí está GABA, que va a actuar, la glicina va a ayudarnos para que nos ayude este efecto. Importante, la colina. La colina es importante porque de ahí activamos la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante, por ejemplo, en la parte de memoria, en la parte del aprendizaje. Incluso se ha visto que personas que sufran de Alzheimer y que sufren de demencia, se disminuyen los niveles de acetilcolina. Por eso a ellos hay que darle la colina. Ahí se da como acetil L-carnitina o colina o lecitina. ¿Dónde se encuentra la lecitina? En el huevo. El huevo es importante consumirlo todas las mañanas, porque el huevo me va a dar muy buena fuente de lecitina. Ahora hay suplementos. Vienen suplementos granulados para niños, para bebés, para que se les dé buena lecitina. O vienen cápsulas ya para personas adultas, y sobre todo cuando se recomienda esta lecitina, para cuando tenemos personas con cambio bipolar. Pues aquí la lecitina, porque me va dando como esa estabilidad, porque es que estamos estabilizando precisamente el sistema parasimpático, porque ellos a veces entran en esas irritabilidades, descompensaciones que se va dando esa acción. Entonces, por eso es importante mantener muy buenos niveles de la acetilcolina, que depende de la colina, por eso depende del huevo que consumamos. Ahora, algo importante para que esto se mantenga muy bien estables es no consumir tanto dulce. Por eso el niño hiperactivo debemos evitar darle dulce, el azúcar refinado, las gaseosas, porque lo ponemos más hiperactivo, altera más esta acción. Por eso para ellos es mejor darles el pescado, darles la verdura, enseñarles a darles ensaladas con aceite de oliva extra virgen. Démosle el licuado de almendras y nueces. Lo podemos licuar todas las mañanas y darles este licuado. No colocarles azúcar, se le puede colocar miel de abejas, eso se le puede colocar, pero no darle entonces concentraciones de azúcar refinado, porque no estamos haciendo nada.
porque tanta cantidad de glucosa pues altera la neurona. Mire que hay reguladores, como dijimos de los astrocitos, reguladores, pero si le mandamos mucha glucosa al cerebro, lo hiperpolarizamos. Y es ahí donde el niño se pone irritable, no se concentra, no puede aprender, se va a descoordinar, se distrae con facilidad. Entonces, para que gane muy buena concentración, pues ahí tenemos que naturalmente aumentar GABA. GABA, por eso ahí está. GABA me ayuda a compensar esta parte. Y importante porque el ácido gamma-aminobutírico va a ayudar precisamente a hiperpolarizar las neuronas. La neurona hiperpolarizada es más electronegativa, tiene cargas negativas, porque ya saben que si es cargas positivas se despolariza. Y entonces ahí puede llegar hasta una convulsión. Por eso es importante mantener ese equilibrio y lo tenemos que ayudar desde la parte de la alimentación. Ahora es importante también darles el complejo B. Ahí tenemos la vitamina B6, importantísimo. Vamos a ver cómo se va dando esa vitamina B6. Entonces aquí tenemos cómo se produce la acetilcolina. La acetilcolina se va a dar en la membrana presináptica y más en la membrana presináptica. En el retículo endoplasmático se empieza a unir la acetil-CoA a la colina y eso se da mediante la acción de la colina acetiltransferasa, donde se van formando esas vesículas presinápticas. Esas vesículas, recuerda que van al aparato de Golgi y allí salen de la membrana presináptica la acetilcolina, va al espacio sináptico y hace esa acción en el receptor postsináptico. Ya en el receptor postsináptico va a actuar la acetilcolinesterasa, donde se libera el acetato que se recapta y la colina. Se van recaptando. Pero mire cómo ocurre la acción de la acetilcolina, porque va a ser la acción en esa parte del espacio sináptico. Ahora ahí tenemos que ver la toxicidad. Muchas personas que, por ejemplo, trabajan con agroquímicos inhiben la acetilcolinesterasa. No se produce la acetilcolina. ¿Y qué pasa al no producirse? Que ellos no sienten, van perdiendo la sensibilidad y el movimiento. Entonces ahí vamos, ¿por qué? Porque sabemos que la acetilcolina tiene la acción en el nervio y músculo para contraer rápidamente el músculo. Entonces eso se da mediante la acetilcolina. Por eso es importante que nosotros lo estemos a esta acción de producción y síntesis de manera rápida en el sistema nervioso. Pero también les decía que en el sistema nervioso central es importante la acetilcolina porque ayuda a los procesos de memoria, a retener la información que nosotros necesitamos en algún momento. Entonces la acetilcolina es un neurotransmisor muy necesario para los procesos de memoria y allí vamos a retener toda la información en el cerebro. Sabemos que los niveles altos de la acetilcolina nos ayudan a la atención, al aprendizaje y a la memoria. Nos concentramos muy bien, tenemos facilidad en el aprendizaje y de esa manera estamos estimulando las neuronas del sistema nervioso central, la acetilcolina. Pero ya si vamos en el periférico, recuerden que es la acción del nervio hacia el músculo para que tengamos el movimiento, la fuerza y la contracción del músculo. Todo eso lo hacemos por la acetilcolina. Entonces aquí están los receptores de acetilcolina. Tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos. Los receptores nicotínicos son ionotrópicos. Los muscarínicos son metabotrópicos. Tienen una importancia y sobre todo los muscarínicos para los procesos de relajación de músculo cardíaco.